La semana pasada colapsó un edificio al norte de Miami Beach, Florida. Colapsó así porque sí. Las imágenes sorprendieron al mundo entero. Más porque no es una zona sísmica o porque normalmente eso pase ahí en Florida. Curiosamente, especulativamente para algunos, alrededor de este derrumbe hay hechos y situaciones que merecen preguntar si hay alguna relación o absolutamente no tiene nada que ver. Veamos primero. El 24 de junio, pasada la medianoche, pasó esto. «12 segundos y se hizo panqué». Decenas de desaparecidos, ingenieros y arquitectos sorprendidos comenzaron a apuntar a falla estructural, falta de mantenimiento, falta de supervisión a través de los años. Al rescate llegaron equipos de México e Israel. Horas antes, el 23 de junio, en una cárcel de Barcelona, uno de los genios de la ciberseguridad e inventor de defensa de virus electrónicos, John McAfee, fue encontrado muerto en su celda. Personaje clave en el desarrollo de la inteligencia de Estados Unidos, intervino en la NASA, Univac, Xerox, CSC, Booz Allen y Lockheed Martin. Dicen que se suicidó. Por cierto, antes de ser arrestado, McAfee publicó esto en su Twitter oficial. He recopilado archivos sobre la corrupción en los gobiernos. Por primera vez estoy nombrando nombres y detalles. Comenzaré con un agente corrupto de la CIA y 2 funcionarios de las Bahamas. Próximamente hoy, si me arrestan o desaparezco, se entregarán a la prensa más de 31 terabytes de datos incriminatorios. Cabe señalar que en el edificio colapsado están los apartamentos de varios pesos pesados de la política y los negocios, y que la mayoría de residentes son judíos, por lo menos una tercera parte. El condominio está a una sola calle de la casa de Ivanka Trump y Jared Kushner. Desde el 2007, el ejército de Estados Unidos ha estado investigando con una tecnología de cavitación remota para destruir objetos utilizando la energía acústica. McAfee, el año pasado, ya dentro de la cárcel en España, había publicado en Twitter esto: «Estoy contento aquí, tengo amigos, la comida es buena, todo está bien. Sepan que si me cuelgo a la Epstein, no será culpa mía». It is as open as it can be. The deep state does control America. Lockheed Martin, les recuerdo que es una de las grandes fábricas de armas de ultra alta tecnología que fabrica aviones y todos estos invisibles también. Pero bueno, muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, muchísimas gracias a usted y más que usted por estar siempre, siempre con nosotros, atrás de la razón, delante de la razón. Más de 8 años y medio de este espacio y usted lo defiende. Ya perdí la cuenta de cuántas cuentas nos cerraron, pero usted, gracias a usted, se vuelven a poblar las cuentas para que se defienda el espacio de hablar y de decir lo que uno quiera, porque de eso se trata. Hoy tenemos a 2 personajes de inteligencia muy importantes. Eladio Sasdi, especialista en inteligencia militar, especialista en la geoestrategia y cómo se mueven guerras y muchas cosas de los recursos que no conocemos. Ladios, gracias por estar aquí. Nuño Rodríguez, también especialista en inteligencia y en geopolítica, pues
sabe bien a bien desde China, desde Pekín hasta Washington, cómo nos esconden las cosas. Y por eso hay que preguntar. Comienzo contigo, Layos, y esta pregunta la pregunto también, porque pues en Miami los edificios resisten huracanes categoría 5. Layos, aunque suene especulativo, pero tengo que preguntarlo porque en el mundo la gente lo está preguntando. Y más que tú, que eres un gran experto en inteligencia militar, recordando, por ejemplo, recuerdo, una vez lo mencionamos aquí hace tiempo, el antiguo proyecto HARP. Yo te pregunto, ¿hoy hay alguna tecnología, hay alguna arma, están desarrollando alguna tecnología militar que pueda hacer esto del edificio o es prácticamente imposible? Bueno, primero quiero decir que considero que la caída del edificio pudo haberse debido pues a fallos estructurales, porque no olvidemos, antes de responder a lo que me preguntas, no olvidemos que está junto al mar en un terreno que ha sido pues eso arenoso o pantanoso, ¿no? Y pues hay algunas teorías ahora que se están esgrimiendo que pudo haber sido un sumidero, ¿no? Como un gran socavón, pudo haber habido corrientes de agua subterráneas que pudieron haber deslizado la arena, en fin, y hay evidencia desde el 2018 que pues en la parte de abajo, ¿no? De los bajos del edificio, al menos debajo de la piscina, le tomaron fotos y había pues como segmentos del concreto que se habían desprendido y creo que varillas de hierro oxidadas, y al parecer por una cámara de vídeo, cuando ocurrió el desastre, pues todo habría empezado por el estacionamiento subterráneo y de ahí en efecto pues dominó en cadena, pues se desplomó todo. Quiero añadir también que aunque no es frecuente que ocurran estas cosas en Estados Unidos, pero edificios se caen en otras partes del mundo y no quiere decir que Estados Unidos estas cosas no puedan ocurrir. Pienso yo que, en mi opinión, que esto no fue algo provocado, deliberado, sino pues mal estado de la construcción. Ahora, en cuanto a las armas que tú me dices, bueno, eso de HARP se referiría, o se ha hablado, ¿no? Al menos según un documental del History Channel, de que hay armas climatológicas. Entonces, pero esas serían pues para influenciar, creo que la ionosfera, el llamado jet stream, en flujo de agua que está pues las corrientes de agua, altas capas de la atmósfera. Y me refería, Layos, a si hay algún arma que sin tocarte y utilizando las ondas, así como el horno microondas, puedo destruir algo. Bueno, ¿existe algo te así? Voy a hablar acústica, pero no creo que hayan sido los americanos con esa arma o una tecnología similar que lo hayan hecho, pero sí les digo esto. En la Segunda Guerra Mundial, al final, estaba este inventor, ahora se me escapa el nombre, pero él era británico, y él inventó unas bombas de penetración bombas sismológicas. O sea que, como no había bombas de precisión que tuviesen en aquel tiempo, pues penetraban debajo de la tierra. Al lado lo hicieron con un puente en Alemania que querían destruir ferroviario en marzo del 45, y las ondas de choque de esas bombas desplomaron una sección del puente de ferrocarril. Y hay algo que se habló, que no olvidemos algo, lo de Gaza. Gaza fue bombardeada con bombas americanas, aviones americanos por los judíos israelíes un mes antes de lo que ocurrió de este desastre. Se acabó todo el 21 de mayo, este desastre fue el 24 de junio. Y leí, pero aquí lo que quiero decir, antes que nada, es eso que me preguntas de bombas sismológicas, ¿no? Si te refieres a eso. Según Wikipedia, estaba pues la calle esta Al-Weda, donde hubo una masacre de 44 civiles, que la calle fue bombardeada por 11 misiles, según Wikipedia, israelíes, supuestamente para destruir un túnel de Hamas, y dicen los judíos israelíes que bombardearon el medio de la calle, pero que no sabían que las explosiones del medio de la calle afectaron las bases de 2 edificios residenciales que se desplomaron y mataron a 44 civiles, incluyendo mujeres y niños, el 16 de mayo. Ahora, lo que pudieron haber hecho, y no creo que haya sido accidente, porque esta gente lo planea todo y más con computadoras, que los misiles
lo que crearon eran efectos sísmicos, ondas de choque por la explosión que afectaron las bases de los edificios, sabiendo que se iban a derrumbar. Ahora, la idea era un bombardeo de terror. Si hubiesen lanzado los misiles directamente a los edificios, obvio hubiera sido ante la ONU y la opinión pública que fue un bombardeo deliberado contra blancos civiles. Pero experimentaron con 11 misiles y vieron que las ondas de choque de la explosión subterránea socavó las bases de esos 2 edificios y se desplomaron. Es mi teoría en base a las bombas sísmicas, pero es solo una teoría, obviamente, pues es mi opinión nada más. Bien, gracias. Sí, ahora te pregunto en la siguiente, porque yo recuerdo también que hay como un camioncito que llega a las manifestaciones, levanta una antena y ¡pum!, ataca a la gente, y bueno, no los destruye, pero sí empieza a marearlos y a hacer que se caigan por el dolor de del ultrasonido. Al rato me dice si hay alguna arma así que se apunte hacia un edificio y pum, lo destruya, ¿no? Como si fuera una copa de cristal, por ejemplo. Voy contigo, Nuño. A ver, personajes clave parece ser que se suicidan o que es un estilo. De hecho, McAfee lo dijo a la Epstein, imagínate. Epstein se suicidó, McAfee igual se suicidó, el edificio también se suicidó, o sea, se cayó solito. Había algo, o podría haber habido algo dentro de ese edificio, Nuño. ¿Vivía alguien clave? ¿Fue solo un mensaje? ¿O esto es mera especulación y fake news y es imposible alguna relación? Dame tu opinión porque es importante, por favor. Pues la verdad que con la información que tenemos ahora mismo simplemente podríamos decir que sí. O sea, el edificio tenía unas fallas estructurales bastante graves. No soy arquitecto, no soy yo la persona adecuada para dar esta información. De hecho, yo lo único que puedo hacer ahora mismo es transmitir la información que he ido recabando sobre las fallas estructurales y los malos materiales que se supone que estaba teniendo el edificio, pero en otros niveles sí que estamos teniendo una serie de datos bastante importantes, como por ejemplo que ya se habían registrado todas las grietas que había en el edificio, ya se había denunciado frente al ayuntamiento los problemas que estaba habiendo en el hormigón armado y ya se había hecho incluso una valoración de daños, diciendo que costaba 16 millones de dólares arreglar ese edificio. Después es perfectamente lógico, o sea, que vayan a salir todo en cualquier tipo de teoría, porque cuando faltan datos, lo primero que se hace es intentar suplir esos espacios vacíos con cualquier información que vayas a tener a mano. Ciertamente era un edificio en el que vivía gente pues bastante pudiente, vivían gentes de la comunidad judía, aunque tampoco es esto algo que vaya a ser significativo, y ciertamente pues habría personas que podrían llegar a tener algo de valor estratégico, de algo de información en su casa, pero que ya sería simplemente por el mero azar. Dudo mucho que el edificio lo hayan intentado tirar porque hubiese algo dentro, pero que te estoy hablando también con la información que tengo ahora, con la poca información que tengo, porque cuando empiezas a mirar esta serie de eventos, pues al final, es como digo, falta más información de la que se necesita para hacer una evaluación. Ciertamente, como estamos comentando, o sea, pues puede llegar a haber armas, puede llegar a haber elementos, herramientas que puedan alterar, digamos, la materia física a distancia sin tocarla. Hay muchas armas que se llaman de energía dirigida. ¿Hasta qué punto podríamos estar utilizando este tipo de armas para tirar un edificio sin que el resto de la población humana, de la comunidad humana, se hubiese resentido? Pues es algo bastante complejo. Es exactamente igual que si estamos utilizando bombas de acústica o si estamos utilizando cañones de ultrasonidos, pues cómo vamos a afectar a la materia sin haber afectado primero a los seres humanos. Es algo bastante complejo. No obstante, si estamos mirando la posición estratégica del edificio y estamos mirando pues, la posición estratégica de todas las propiedades de Donald Trump, si estamos mirando, o sea, como Donald Trump a una hora en coche de ahí tenía abierta la oficina de contrapropaganda y de defensa de la oficina del presidente de los Estados Unidos, pues todo pueden llegar a ser especulaciones. O sea, ciertamente es una zona donde vive gente bastante poderosa.
no es algo que suele ocurrir usualmente. Sí que es cierto que precisamente por la naturaleza de la población que hay en esas propiedades, en esas zonas, debería haber un control más exhaustivo de la calidad de los componentes arquitectónicos y del estado de los mismos. Pero las pruebas también se pueden atrás. inventar, ¿no, Nuño? Las pruebas también se pueden inventar, o sea, que vayan saliendo No, cosas, pues que eso no sabemos. Eso por supuesto, o sea, es que tenemos que tener en cuenta, o sea, lo de dónde viene la información primaria y quiénes han sido los grandes centros que lo han difundido, porque después todo el resto de medios lo único que hacen es alimentarse de 2 o 3 fuentes primarias, y esas 2 o 3 fuentes primarias que suelen ser masivas, pues acaban compartiendo una narrativa que se ve claramente que es un artefacto artificial o artificioso, que no se corresponde, digamos, con todos los elementos que las leyes físicas o las leyes naturales nos estarían dando para entender lo que ha sucedido. Y estoy hablando ahora mismo con este edificio como podría estar hablando con el edificio número 9 del 11S. Lo que está sucediendo ahora mismo con este edificio es que precisamente la mnemónica social no había cerrado todos los lazos racionales de los eventos del 11M. O sea, la mayoría de la gente que está un poco avispada sobre lo que sucede en los medios de comunicación, sobre lo que sucede en el mundo, pues tiene información concreta sobre los eventos que han sucedido en el 11S en Nueva York. Y ahí sí que tienen una serie de elementos de las leyes físicas, de las leyes naturales, de las leyes químicas que les están diciendo que la narrativa oficial, o sea, no se ajusta a la verdad, no se ajusta a la razón ni se ajusta a las leyes científicas. Y lo que está pasando ahora mismo pues es esto: se ha caído un edificio, no sabemos muy bien qué es lo que ha pasado y ya todos corremos a recordar qué es lo que había pasado el 11S en Nueva York. Y ya todos estamos sospechando. Dime, tengo solo derecho a cuestionar. Yo cubrí el huracán Wilma, categoría 5, uno de los más monstruosos, y son vientos de 300 kilómetros por hora, por lo menos, y ves volar coches. Los barcos salen del mar y quedan en la playa. Ves cómo sale volando los árboles y ves prácticamente como si Godzilla se comiera las cosas así. Yo he estado en Miami, viví en Miami y no se caen los edificios con huracán categoría 5 y se cayó así nada más así. O sea, puedo preguntar, decir, ay, esto está un poco raro Pues, hombre, se ha caído un edificio y todavía no sabemos por qué. O sea, no solo se puede preguntar, sino que es obligado preguntar y es obligado cuestionarse todas las versiones que no acaben cerrando todos los lazos, todos los eslabones científicos que nos puedan dar una certeza de lo que ha sucedido. Es que se cae un edificio y que no sabemos por qué, es obligatorio preguntar y es obligatorio sospechar y es obligatorio analizar pues desde todas las variables que podemos tener arquitectónicas, de que si faltaban capiteles, de que si los pisos no estaban sujetos los unos con los otros, todas las variables digamos administrativas, de que se habían presentado en el ayuntamiento quejas y protestas y se había presentado ya un presupuesto para arreglar el edificio, y después podemos meterlo dentro de un marco más amplio, podemos mirar, o sea, cómo es la comunidad de la comunidad humana que está viviendo en esa zona y qué centros de poder o qué clanes de poder están habitando alrededor. Está claro que hay cuestiones y no podemos decir ahora mismo se ha caído por una falla estructural o se ha caído porque lo han tirado de una manera artificial, porque nos faltan datos. Claro. Y lo que estamos ahora mismo es en el punto en el que tenemos que empezar a recabar datos. Y es precisamente ahora un punto muy importante, porque precisamente es cuando la gente está intentando construir su narrativa, construir su lógica, es cuando la gente está buscando información en los medios. Y ahí es cuando están empezando a trabajar los servicios de inteligencia de todos los países. Ahora es cuando se está vertiendo información falsa en los medios para que cada cual tenga una visión, digamos, cerrada, pero igual diferente de lo que ha sucedido en verdad. Me he fijado que hay mucha información falsa en redes, o sea, información sobre los terabytes de John McCain, información sobre las relaciones que podía llegar a tener Donald Trump con todo el sistema de creación de los edificios, o sea, y te están metiendo una serie de informaciones falsas que te van a hacer tener conclusiones erróneas. Y cuando esto está sucediendo, sí que te has de preguntar, ¿y a quién le interesa que tenga yo una conclusión errónea? ¿Qué pasa? Que la conclusión verdadera, la conclusión certera, digamos, podría llegar a ser
algo que no estuviese bien visto legalmente, institucionalmente, ¿por qué quieren que tenga una visión equivocada de lo que haya podido pasar? Cuando hay dudas y cuando hay gente que está sembrando información falsa para crear más dudas o para crear, digamos, una narrativa falsa, es cuando es más obligado cuestionarse y es más obligado preguntar y es más obligado buscar información certera. Bien. A ver, de hecho, nos decías la otra vez, ¿no? Que ponen como si fuera un terrible hombre McAfee, ¿no? Lo están exhibiendo. Sí, eso, según nos llegó la noticia de McCabe, o sea, lo que estábamos viendo al día siguiente en todos los medios era que McCabe era una persona violenta, que abusaba de las drogas, del sexo y del rock and roll, que era una persona que no sabía contenerse a sí mismo y que era una persona atormentada, que tenía una serie de problemas psicológicos que podían llegar a justificar que se suicidase. O sea, tú estabas leyendo cómo era la vida de McCabe y decías, bueno, es normal que una persona así se puede llegar a suicidar. Encima te lo estaban trufando también con perlas sobre su familia, de que si su padrastro ya se había suicidado, que si su padrastro le maltrataba. Todos los medios de comunicación estaban obviando la información que el propio McCabe había vertido en las redes sobre la negación de su posible suicidio. De la misma manera, no se está analizando en ningún medio cómo podría haber llegado a suceder eso. O sea, se supone que McCabe tenía que tener una seguridad dentro de prisión. Curiosamente, mira, ahorita con lo que estás diciendo, a veces sucede un hecho, no sé si te fijas en la historia, y al día siguiente sucede otro como para que ya no se hable del otro hecho, y ya el de McAfee ya no se está hablando tanto, sino del edificio. Qué curioso. Sí, eso sucede muchas veces, hay que distraer la atención de la audiencia. Pues es como lo de siempre, o sea, no mires detrás del escenario, o sea, fíjate en lo que yo te estoy alumbrando con los focos, o sea, si estás viendo que hay maniobras en la tramoya, pues lo único que tienes que hacer es fijarte en el escenario que es para lo que se está creando la acción. Y sí, o sea, siempre se está creando ese tipo de vasos comunicantes, o sea, te están poniendo los focos en un sitio porque tienen que distraer la atención. Bien. Y ciertamente después estás viendo cómo está saliendo información bastante cruda sobre otro escenario, sobre la acción que estabas mirando previamente, pero ya la discusión está en otro estilo. Los medios de comunicación no solo son capaces de crear la realidad social, de crear una realidad artificial, una realidad sintética, como decían muchos académicos. Son capaces de dirigir los debates que se puedan llegar a hacer. O sea, es lo que se suele decir. O sea, no te pueden hacer pensar en lo que ellos quieren, pero sí que te pueden hacer pensar como ellos quieren sobre los asuntos. Oye, una cosa. Sí, quiero añadir algo, que también estoy aquí. No te olvides. Ahí voy, es que quería acabar. Bueno, en el caso de McAfee, él sabía mucho y pudieron haberlo matado. Las mejores formas de matar son aquellas que parecen un suicidio o una sobredosis. Así que todo es posible. Puede que haya sido que murió de muerte natural, como puede ser también que lo mataron porque sabía mucho y iba a ir a juicio, etcétera. Epstein diría lo mismo, amigo de Trump, amigo de Bill Clinton, del príncipe Andrés de Inglaterra. Hay muchos que lo habrían querido muerto y otros quizá que no figuran tanto sobre el radar, pero por su reputación y sus negocios no querían que el tipo llegara algún día a hablar contra ellos. Así que no sería sorprendente que lo hayan matado también. A ver, Laios, ahí te iba la pregunta porque estaba esperando a que acabara Nuño. Discúlpame que no es que te ignoré, sino que le estaba preparando la pregunta. Y por cierto, Nuño, checamos nosotros, Laios, chequeamos que ese tweet, el de los terabytes, fuera o no fuera falso. Efectivamente, no se comprobó que el tweet de los terabytes escondidos en ese edificio fuera verdadero, eso sí no. Pero lo que sí fue real en su cuenta oficial es que sí publicó que tenía terabytes escondidos, no dijo dónde, ese es el fake news, que en el fake news están poniendo dónde, que era justamente en el 8777 de Avenida Collins, allá en Miami, que es el edificio que se cayó, eso no. Y también certificamos que en su cuenta oficial sí publicó
que no me vayan a matar a la Epstein, ¿no? O sea, si me muero colgado o suicidado, pues no fue No es yo, culpa ¿no? mía. No, sí, exacto. Entonces, con esto, más aparte, Lajos, y ahí te quiero abusar de tu inteligencia, McAfee era una persona, independientemente si se suicidó o no se suicidó, McAfee era una persona que trabajó en Lockheed Martin, que conocía a la perfección muchas de las cosas que nosotros desconocemos, porque pues nada más era el inventor de uno de los grandes antivirus y seguramente sabrá también de virus, y estaba implicado en muchas cosas. De hecho, había dicho que había hackeado muchas cosas o que había obtenido información de la CIA y de muchos evasores de impuestos. ¿Qué papel juega en la inteligencia y en la seguridad o en la ciberseguridad, que hoy es vital como seguridad nuclear, en todo el mundo? ¿Y cómo ves el hecho que haya desaparecido? Bueno, no sabría unas cosas que al menos consideraría que muchas son clasificadas, secretas, pero en vista de lo que se ha dicho, ¿no? De los para quienes trabajó y su valor, ¿no? En los programas, para crear programas antivirus, y como dices tú muy bien, que probablemente habría sido capaz, si no lo hizo, de diseñar virus, pues para precisamente romper defensas antivirus. Era una figura clave que sabía demasiado, iba a ir a juicio. Entonces, para evitar incluso que se airearan cosas, me imagino, de una forma u otra, pero es solo especulación, ¿no? Yo diría que es como Edward Snowden, que si Estados Unidos le echara el guante o pudiera hacerlo, lo mataría, porque sabe mucho, aunque haya estado años exilado en Rusia. Así que por eso digo que no se puede descartar que lo hayan matado, pero también pudo haber sido muerte natural. Así que es una de esas cosas que no sabremos la verdad. Es como la muerte de Yasser Arafat. Yasser Arafat, pues sí, lo atendieron creo que al final en París, ¿no? Y bueno, pues murió, punto, muerte natural. Pero creo que hubo un informe suizo que examinaron el uniforme que él llevaba y encontraron polonio-210, que es el elemento radioactivo con que mataron los rusos presumiblemente a Litvinenko. Así que sería que lo que le pasó a Litvinenko era una venganza rusa por lo que le pasó a Arafat, sin permiso de Moscú y unilateralmente hecho presuntamente por George W. Bush, ordenado por él, Ariel Sharon, complicidad francesa y británica. Bueno, especulación, ya lo sé. Y también dicen que por ahí Kirchner, ¿no? Néstor Kirchner y Hugo Chávez y muchos se han muerto así de extrañas cosas, obvio, no extrañas porque bueno, el oficial es cáncer, ¿no? Sí, pero está el caso de Nussbaum. Nussbaum, el que era fiscal, ¿no? Nussbaum o Nisman, ¿cómo se llamaba? Nisman, ¿no? Pues el argentino. Bueno, según Wikileaks, él colaboraba con la embajada americana y los israelíes, los de la embajada de Israel. O sea que estaba al servicio, según Wikileaks, la información declasificada por Wikileaks, al servicio de dos potencias extranjeras. Y no necesariamente si lo asesinaron, que pudieron haberlo matado, y no es que se suicidó, no fueron lo que la lógica habría dicho, que era el gobierno argentino de aquel entonces, sino sus benefactores para acusar al gobierno, que la gente piense que ha sido el otro y pierda las elecciones, como perdió Cristina Fernández de Kirchner. Ese bando suele matar a su propia gente para crear falsos positivos y impresiones equivocadas. Es la idea que tengo de ese bando, que no voy a decir quiénes son. Oye, Lajos, me debes una respuesta. Las armas estas que te decía, de que llega un carrito, una antena, la ponen, la colocan y le apuntan y fuero. O por lo menos en las manifestaciones, eso sí, con tecnología 5G, ya desde hace tiempo ha habido esa tecnología para dispersar manifestantes, pero voy más allá, si hay ya la tecnología como para romper algo concreto o lo que sea, ¿no? Sí, bueno, me imagino que ondas de muy baja frecuencia, no soy físico, lamentablemente no puedo decir, pero me imagino que podrían ser, como tú mencionaste, un tipo de arma acústica
y creo que para la Segunda Guerra Mundial hubo experimentos con ese tipo de armas, alemanes o aliados, en fin. Podría haber algo, pero no olvides una cosa, cuando hablabas de lo de los huracanes de categoría 5, si el edificio se cayó por un fallo catastrófico en subterráneo, o sea, en las bases, no fue, digamos, que la estructura de arriba que se desplomó, que habría sufrido los impactos de los huracanes, sino fue abajo, bajo tierra, que no, presumiblemente, pues no se habría visto afectada, a menos que los huracanes hayan, al mover, como decir, el agua, ¿no?, del mar, hayan habido, pues, unas corrientes subterráneas o movimiento de arenas por resultado de la fuerza del huracán, que de una manera que no se pudo percibir haya socavado las bases. Pero, bueno, no creo, vuelvo y repito, que la destrucción del edificio haya sido obra humana. Ahora, y no con esto estoy diciendo que es así, pero no me sorprendería que haya palestinos en Gaza y Cisjordania, después de lo que padecieron un mes antes, con 256 muertos por bombarderos israelíes, y según la ONU, 128 fueron al menos civiles. El número de los desaparecidos ahora que no se ha hallado su cuerpo en el edificio de Miami, 128 hasta ahora, 20 cuerpos hallados, que digan, esa es su opinión, que fue castigo de Dios. No tienen por qué creerlo, pero es lo que la gente cree, claro. Bien. Pues ya nos vamos, gracias. La conclusión, primero para ti, Nuño, viendo todo esto, olvídate del edificio, olvídate de la muerte de McAfee, sino que hay grandes preocupaciones por la ciberseguridad, por las cuestiones de la inteligencia, por las cuestiones de la CIA, por el cambio de moneda, por todo lo que está pasando alrededor de estos eventos, hacia dónde, dame un pronóstico y dame un mapa rápido de en dónde estamos viviendo, en qué estamos viviendo, por favor. Pues estamos viviendo principalmente en un mundo ciberfísico. Estamos siempre hablando del mundo físico o del mundo cibernético, y en realidad estamos hablando de un mundo ciberfísico en el que el mundo cibernético ha tomado el control de muchas riendas del mundo físico. Ya muchos de los factores, muchos de los elementos que están componiendo nuestras vidas en el mundo físico se están desarrollando, se están controlando directamente en el mundo cibernético. Es un concepto, es básico, es algo que estaba sucediendo y se está empezando a analizar desde ahora. Es por eso siempre estamos hablando de que la ciberseguridad es muy importante, pero es que no nos estamos dando cuenta de que todo lo que está sucediendo en el ciberespacio está teniendo un impacto real en el mundo físico, en el mundo real, que es en el que nosotros nos movemos. La humanidad ha delegado mucha de su organización, mucha de su gestión, mucha de su administración en un sistema digital que está controlado por muy pocos poderes. Está controlado principalmente pues, por las grandes empresas tecnológicas y por los grandes grupos financieros. Y todo lo que está sucediendo, desde un campo que necesita semillas para ser sembradas hasta una fábrica que necesita energía para funcionar y estar produciendo medicamentos o cualquier otro aspecto de la vida real, está total y absolutamente determinada por el mundo cibernético. Y ese mundo, como estoy diciendo, está extremadamente acotado. Es normal que los poderes que haya en activo, más allá de las naciones, las naciones ya son algo obsoleto en ese estilo, en este sentido, pero todos los poderes que están en activo, que tienen pugna entre ellos, saben perfectamente que simplemente tienen que atacar el mundo cibernético para poder controlar el mundo real. Incluso el mundo real inventando cosas, ¿no? Porque ya con la realidad virtual se puede inventar y luego te lo ofrecen como noticias y te dicen, mira cómo sí sucedió, pero todo es incluso inventado, y ya la mayoría de la gente pues no podemos cotejar si esas imágenes son verdaderas o no. Exactamente, o sea, ahora mismo estamos con todo el mundo de los deepfakes. O sea, ya es que antes teníamos el plano secuencia para saber si algo había sucedido, ya no tenemos ni siquiera el plano secuencia. ¿Qué es eso, plano secuencia? El plano secuencia pues es una grabación o una filmación sin cortes, que no haya ningún corte detrás de otro y que sea un plano continuo de un acontecimiento que ha pasado. Una persona llega a un sitio, hace algo, tú lo estás viendo en vídeo, tú sabes perfectamente que eso ha pasado. Pues ya no tenemos ni eso, porque eso se puede manipular perfectamente por ordenador. Pero tenemos ahora mismo el problema que tampoco podemos creer a nuestros ojos. Porque si tú te fijas, o sea, todo el sistema de
de 5G, todo el sistema de transmisión de altas cantidades de datos en velocidades increíbles, pues están llegando a crear una serie de hologramas 7G, que se está llamando. O sea, no son hologramas hiperrealistas que de repente te pueden estar poniendo un dinosaurio, una ballena o cualquier cosa fantástica en el lugar que te dé la gana y con un nivel de realismo asombroso. Estamos ahora mismo entrando en un mundo en el que yo puedo prever que, habiendo tirado para abajo el sistema educativo, habiendo educado las mentes de la población a tener pues, pocas capacidades críticas, poca capacidad de raciocinio, vamos a volver a un mundo en el que van a volver los gnomos a los bosques, van a volver las apariciones marianas y van a volver toda esa clase de animales mitológicos. Y se van a crear tecnológicamente. Y va a haber un sector mínimo de la población que va a estar creando un mundo fantástico para la mayoría de la población iletrada. Ese va a ser el futuro que vamos a tener. Y mira, qué buen distractor, Nuño. Pues muchas gracias, déjame ir con Laios. Laios, a ver, ya tienes tema para otro programa, ¿no? Las próximas armas del futuro a lo mejor son, como dice Nuño, una ballena y un Godzilla que te va a atacar y no sabes qué hacer, pero es un holograma. Viendo todo esto y sobre todo el aspecto, como dice Nuño, de ciber, ya no espacio ni seguridad, sino el espacio, el mundo ciberfísico, este concepto que no lo había escuchado, en dónde estamos viviendo y para dónde vamos con la cuestión de estas inteligencias, ya no solo militar, sino de ciberseguridad y este espectro virtual. Por favor, Laios. Sí, ¿cuál es mi opinión sobre eso? Claro, ¿dónde estamos? Son nuevas dimensiones de la guerra moderna, pero que se pueden aplicar, la guerra cibernética, la cuestión de armas que igual no son cibernéticas, de Internet, que se usen como virus, pero que crean pues proyecciones falsas, camuflaje, por ejemplo. Ahí está, lo tenemos ya en el llamado e-camouflage, que por ejemplo cubriría con microcámaras la superficie de un avión o incluso de un tanque y pues filmarían el fondo del espacio que ocupa ese vehículo y el ojo de una persona vería el cielo si es un avión y las nubes, no vería el avión, o vería si es un soldado quiere descubrir al tanque, no vería el tanque, sino vería el bosque que estaría detrás del tanque, pero que proyectaría su imagen de esa manera. O sea que ya son unas cuestiones que existen hasta cierto punto, pero son ilusiones, obviamente, no es la realidad. Pero de todas formas, la tecnología no va a parar, es una carrera de medidas y contramedidas en ese sentido. Y pues hay interrogantes, ¿no? Como por ejemplo, la guerra climatológica, ¿realmente existe? ¿Realmente pueden manipular el clima? Muchos dirán que no. Se decía que ya el Pentágono y parece que la Unión Soviética buscaban ese tipo de armas durante lo que yo llamo la Primera Guerra Fría del siglo XX. Así que, bueno, eso es un arma en que pensar, ¿no? Si es que realmente existen o que algún día se puedan llevar a cabo. Pero aparte ya, y ya que me hablabas de un arma especial que pudiera tumbar un edificio, yo mencioné, podrían haber bombas sísmicas, por ejemplo. Hay nuevas tecnologías. Se niega por parte occidente la existencia de bombas nucleares de fusión pura. Pero parece que Estados Unidos, tan solo Estados Unidos estuvo investigando desde los años 50, creo, hasta que dijeron que no existían, y creo que en la primera década del siglo XXI, pero probablemente existen, tienen la fuerza de una bomba de fisión nuclear, pero sin dejar traza radiactiva, muy poca, pero el poderío de esa bomba. Por ejemplo, hay otras armas exóticas, podrían existir, podrían que no. Se dicen que los alemanes al final de la Segunda Guerra, como las armas milagrosas de Adolfo Hitler, habían llegado a crear un vehículo antigravedad. Y se dice que Estados Unidos se sospecharía que Estados Unidos capturó a quien estaba dirigiendo ese proyecto, entre esos científicos alemanes que tenían todas estas armas sofisticadas, aviones de propulsión a chorro, cohetes y supuestamente ese tipo de vehículo aéreo antigravedad que podría ser submarino. ¿Acaso esas filmaciones de objetos voladores no identificados que la Marina de Guerra americana ha hecho público, que se hicieron públicos, no son realmente de otro planeta, sino son armas
que ellos mismos han estado experimentando, pero que lo mantienen secreto para evitar presuntamente que el otro bando sepa de su existencia. Entonces podrían haber armas que alteran o digamos manipulan las leyes de la física para llevar a cabo su labor destructiva o de interferencia sin que demuestren que ha sido una mano humana, porque esa es la idea. Y es lo que se habla de las armas climatológicas. De nuevo, si es que existen, que se puede aumentar el poder de un huracán, se lo puede dirigir. Bueno, ciencia ficción, fantasía, se hablaba que esas armas las estaban buscando. Pero si llegan a existir, que se pueden crear tornados, se puede crear una sequía que provoque después incendios, inundaciones, huracanes, o aumentarlos y dirigirlos. Si realmente algún día se llega a crear eso, entonces tiene la ventaja de que poder, lo que dice en inglés, deniability, que se lo puede negar, que se puede negar que uno ha sido porque ha sido cosa de la naturaleza o la mano de Dios. Entonces puede evitar que haya un golpe retaliatorio del otro bando, porque claro, ha sido un fenómeno natural. Yo no fui. Por eso cuando nos preguntan, Layos, cuando nos preguntan todo el auditorio y los seguidores, oye, ¿y tú qué opinas? ¿Se cayó el edificio? ¿No se cayó? ¿Epstein lo mataron? ¿No lo mataron? ¿Se suicidó McAfee? ¿No se suicidó? Pues yo contesto, y no groseramente, pues yo qué sé. Pero lo que sí sé, y como dijo Nuño, lo que sí sé es que estamos obligados todo el tiempo a preguntar. Todo el tiempo. Sí. Y eso es para los creyentes. Los que no creen, pues no creen. Pero no dudaría que hay creyentes en Irán, en Líbano y en Palestina que creen que también la mano de Dios puede castigar. Aunque digan que eso sea holográfico otros. Pero es cuestión de fe al final. Bien. Gracias, Nuño, gracias, Layos. Y como decía, cuando me pregunten, o cuando a usted le pregunten, por favor, conteste, y yo qué sé. Pero inmediatamente siga contestando y diga, lo que sí sé es que es mi derecho, pero sobre todo mi deber, cuestionar. Muchas gracias. Buenas noches. Pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a eso podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita, para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!